Hola a todos, muy bienvenidos a un nuevo programa de Vas Que Bien. Espero que lo disfruten. Hoy es un programa especial. Vamos a estar hablando sobre violencia y maltrato. Pero antes que nada voy a saludar a mi compañero. Hola, Adri. Hola, Caro, ¿cómo estás? Bueno, mirá en qué estudio estamos. Estamos en un estudio nuevo, estudio Buenísima central. Buenísima la escenografía. Tremendo. Gracias a Fernando que nos ayuda y nos acompaña en todo lo técnico. Así que bueno, genial. Así que bueno, espero que les guste el programa de hoy. Como les decía, vamos a estar hablando sobre maltrato y violencia de género. Van a estar participando Mariano Menéndez, que es coach y autor, es director de la Escuela de la Nueva Era. De la Nueva Era, perdón. De la Nueva Era. Y bueno, también va a estar Katia Guzmán y Pilar Fernández, que ellas son coach y también autoras, y también participan en la Escuela de la Educación de la Nueva Era. Y bueno, es un tema bastante disruptivo y quizás muy de actualidad en algún momento, y bueno, espero que para aquellos que están escuchando el programa, que les sirva, que les sea de utilidad, y que estamos tratando de llevar un poco de luz hacia este tema que es bastante, ¿no? Lo vamos a tratar con bastante respeto, y si es tu caso, que quizás estás en una situación de violencia, cualquiera sean los niveles, porque vamos a tratar de interiorizar sobre eso, espero que te sea de utilidad. Así que bueno, vamos a... Adri, ¿vos qué? Esta es una oportunidad para tomar conciencia sobre la violencia. A veces, tal vez estamos en una situación de violencia, acostumbrados, no nos damos cuenta, todo fluye, todo se vuelve natural, y uno puede tomar conciencia de eso. Nosotros elegimos un camino de no violencia. Tal vez porque conocemos la violencia, no es que no la conocemos, en algún momento la conocimos, pero renunciamos. Tomamos el camino de la no violencia, de la paz, y ese es un camino que lo elegimos todos los días. Yo me despierto a la mañana y hoy me desperté y dije, hoy quiero una vida perfecta, y una vida perfecta es una vida pacífica. Creo que ese es el mensaje principal que estamos dando, no solo en este programa, sino en la vida, en todo momento estamos transmitiendo ese mensaje de no violencia, de una vida más pacífica. Por eso nos acercamos a técnicas como la meditación, con la respiración, y bueno, hay muchos recursos. Ahí está el tema de los pensamientos, de qué tipo de pensamientos estamos teniendo, de si nuestros pensamientos nos llevan hacia una vida más feliz, más pacífica, o si nos llevan a una vida llena de conflictos, lleno de violencia, de agresividad, porque todo donde está el origen de la violencia va a estar en los propios pensamientos, y eso está en nuestro control, está en nuestro poder cambiar eso. Lo que pasa es que quizás cuando hablamos de violencia uno piensa de violencia física, ¿no? A llegar a determinados extremos donde la violencia ya es como una situación ya muy de cara a uno, ¿no? Pero también vamos a estar hablando sobre las sutilezas de la violencia, sobre los indicios, sobre determinadas cosas, y por eso vamos a tratar de poder hablar con ellos, de poder profundizar en este tema. Así que bueno, no sé si están ahí los invitados. Gracias, bueno, una vez más por este espacio, Caro y Adrián, que ofrecen para alumbrar temas, tomar más conciencia de ciertos temas, y hoy con el honor de contar con algunas compañeras de vida, ¿no? Que, como digo yo, que colaboran con sus valiosos contenidos a la escuela online Educación de la Nueva Era. Así que vamos a tener un programa muy rico, ¿no? y muy valioso para toda la audiencia. Y sí, como decían, hoy está con nosotros Pilar Fernández, que es coach, que es conferencista. Pilar se especializa en comunicación no violenta, inteligencia emocional. También brinda cursos y talleres de inteligencia de pareja también, y es coautora de un libro de inteligencia de pareja con mucha presencia en las redes. Y bueno, y recientemente, hace unos meses, se incorporó también Katia Guzmán, que está con nosotros hoy también, y nada, escucharemos cómo aborda este tema tan importante. Katia es, como ustedes dijeron, no coach, y tiene formación en psicología, y es autora también de un par de libros sobre crecimiento personal muy interesantes. Bueno, ¿qué te parece si comenzamos? ¿Te gustaría comenzar con este tema de la no violencia, justamente, o de la violencia de género, ¿no?
dejarnos una reflexión. Así me gustaría que Mariano nos dejes una reflexión sobre la violencia de género y sobre la no violencia. Sí, un tema muy importante para tratar, o sea, se maximizó y se agravó con el confinamiento, pero antes de que existiera la pandemia, que claro, que obligó a estrechar relaciones en el hogar y tener más conflictos, la violencia doméstica ya era una de las violaciones de los derechos humanos más preocupantes, ¿no?, en todas las sociedades del mundo. Un problema social que afecta, bueno, lamentablemente principalmente a las mujeres. Hay muchas cifras denunciadas, pero también otras que no son denunciadas, ¿no?, por miedo, así que muy importante tratarlo desde diferentes lugares, ¿no? Así que venimos con una parte importante de los integrantes de la escuela para abordarlo desde diferentes lugares, ¿no? Yo siempre me pregunto por qué la gente suele sustentar una relación de pareja donde hay maltrato, ¿no? Porque me es muy difícil entender cómo puede haber una relación en el mundo, una relación no unida por el amor, y siempre me llamó la atención, porque claro, en lo que es la nueva conciencia o conciencia de unidad, todas las relaciones son de amor. Entonces, ¿cuáles son los ingredientes que se añaden para mantener, ¿no?, con todo el esfuerzo y el dolor que eso significa, ¿no?, mantener una relación no unida por el amor? Entonces, interesante esto porque, sobre todo para la gente que está del otro lado, ¿no? Si todas nuestras relaciones no están unidas por el amor, difícilmente lleguemos a alcanzar una vida placentera, como tú, Adri, mencionabas, ¿no?, que es tu objetivo y el objetivo de todos. Es lo que buscamos todos, aunque exista aquella persona que no se haya dado cuenta que está aquí para llegar a la plenitud total. Así que, bueno, vamos, es un poco mi reflexión, así que vamos avanzando de a poco, si quieren. Yo creo que en principio estaría bueno, desde la perspectiva de cada una de ellas, poder definir qué se considera violencia de género o maltrato, porque quizás no lo tenemos tan definido, sino consideramos lo que es físico solamente violencia de género. Así que me gustaría poder escuchar las perspectivas de cada una de ellas en referencia a este tema, ¿no? ¿Qué consideran que es maltrato y violencia de género? Hola, pues muy bien. Primero de todo, daros las gracias y bueno, pues también aquí, para empezar, me gustaría comentaros que sí que hay como cierto vértigo, ¿no? Porque cuando tocamos unos temas tan graves para muchas personas, pues sí que te entra un poco de vértigo, ¿no? Y quiero pues empezar expresando que voy a hablar desde mi experiencia y desde lo que sé, que no sé mucho. Querría primero ubicarme, digo, no sé mucho porque soy una mujer blanca, de piel blanca, tengo 46 años, vivo en el primer mundo, en Occidente, y esto ya me coloca tengo una educación o formación académica pues de universidad, ¿no? Y a nivel medio, estoy en un nivel socioeconómico de nivel medio, así, ¿no? O sea, una clase media, vamos a decirlo. Y esto me gusta hablarlo porque habrá personas que estén en una situación muy distinta a la mía, ¿no? Y quiero ser consciente de eso, ¿no? De los privilegios que supone lo que es mi contexto. Y me gusta presentarme así, por esto he dicho de que no sé mucho, porque me limito a saber en base a dónde he estado, dónde me he educado, dónde vivo y dónde, ¿no? No siempre he estado tan bien, lo digo, he sido la primera de mi familia que tiene una carrera universitaria, con lo cual mis raíces son todavía más humildes, pero bueno, he estado aquí, ¿no? Vivo en España, he nacido en España y toda mi familia es de España, y esto ya marca una diferencia con respecto a otras personas que estén en situaciones no diferentes. Y partiendo de esta experiencia, el tema de violencia para mí es algo que llevo 10 años practicando la comunicación no violenta precisamente por esto, ¿no? Porque sí que mi infancia ha estado marcada por la violencia, como la de muchas personas que conozco, ¿no? Y que creo que pueden también identificarse de personas que nos escuchen, porque he estado educada en un sistema de patriarcado, ¿vale? Donde el hombre era pues el patriarca, ¿no? El hombre era el que tenía el poder y el hombre era el responsable de cuidar del clan y de la familia y de proteger. Y la mujer tiene otro rol en este sistema patriarcado, ¿no? Ha sido el de apoyar al hombre, el cuidar, el complacer, el ser protegida para vivir por una figura masculina, ¿no? Y
Esto es lo que yo he vivido con mis padres, y cuando me planteó Mariano la charla, pues como que me miré un poco, ¿no? Porque dije, bueno, yo no tengo una situación de violencia, de maltrato, de violencia de género, por así decirlo. Gracias a Dios, pues en las parejas que he tenido no he vivido esto directamente de ellos. Sí que interiormente en mí está algo, y entonces me ha venido la situación, ¿no?, con mis padres, donde yo pude ver esto y donde yo lo que respiraba en mi casa era el miedo. Pero miedo incluso de los dos. O sea, mi padre era un poco el que podía ejercer el poder, porque había sido educado también para eso, pero eran muy jovencitos cuando mi madre se quedó embarazada, y mi padre tuvo que sacar, bueno, pues la familia adelante, y yo recordaba muchos momentos de mucha frustración, mucha ira, mucha rabia, donde detrás de ahí había un miedo a no saber si iba a tirar para adelante, iba a sacar adelante a esa familia, si iba, ¿no? Y ahí se generaban situaciones muy, muy tensas, ¿no? Y con mi madre igual. Yo recuerdo que además en un curso que hicimos como un ejercicio de regresión, yo pude ir como a meterme en la tripa de mi madre y poder ver que yo ya ahí respiraba el miedo que mi madre tenía, a la situación que estaba viviendo, ¿no? Y bueno, pues yo luego me he educado también con esta refrán aquí en España que se dice: la letra con sangre entra, ¿no? Es que te portabas mal, te pegaban, no hacías caso, te pegaban, no hacías lo que esperaban de ti, te pegaban, ¿no? Entonces, bueno, pues esto también, al final la violencia, yo creo que hay una parte de violencia, yo digo, la pirámide de la violencia es como un triángulo así, donde este piquito, imaginaros que mis codos es toda la pirámide, donde este piquito es la violencia visible que podemos ver, la violencia directa, las agresiones, los insultos. Sí, y debajo de esta línea de mis dedos, toda esta zona, estamos hablando de violencia cultural o violencia estructural, ¿no? Es esto, es el marcar un sistema donde se posiciona en una jerarquía a las personas, y donde, pues eso, unos ejercen poder y tienen unos privilegios, y a otros se les quitan privilegios, con lo cual están como sometidos, ¿no? Y entramos en... Una pregunta, Pilar, te freno un segundo. Vos estás hablando de una estructura, y ¿quiénes son los roles a los que vos asignás a cada persona? Por ejemplo, de víctima, ¿cómo es la estructura triangular que vos presentás? La estructura no es ver una pirámide, lo que se llama la pirámide de la violencia, para ver que la violencia que se ve, que es visible, que es una violencia directa, ¿sí?, es muy pequeña, de la que somos conscientes o de la que solemos hablar, pero hay una violencia muy grande, que estamos hablando de la violencia cultural o estructural, es el cómo hemos sido educados y en qué sistemas hemos sido educados, y esos sistemas están empapados de esta violencia que hablo. Es el colocar a una persona con cierto poder, es decir, por lo menos aquí en España hemos venido de un machismo, ¿no? No me gusta incluso usar esa palabra, sino me identifico más con esto, un sistema de patriarcado, donde el hombre era el que tenía que tirar para adelante, que tenía que sacar y que tenía que proteger, y era el que tenía que mandar en casa. Tenía que marcar, bueno, pues todo lo que se hace, lo que está bien, lo que está mal, y entonces, bueno, al colocar al hombre con un poder sobre, pues se somete al resto del clan, ¿no? A lo que es los hijos, a lo que es la mujer, ¿no? Y si eres una mujer que estás educada ahí, pues evidentemente también empiezas a normalizar, empezamos a normalizar esto que llamamos violencia cultural, que no se ve, es esa normalización de ciertas cosas, ¿no? De que los hombres pues tengan más posibilidades a la hora de encontrar un trabajo, o que tengan más puestos a nivel político, o que tengan, no sé, aquí yo recuerdo a mi madre decirme muchas veces que ella no podía abrir una cuenta bancaria, que ella no podía viajar sola estamos hablando hace 30 años, ¿no? Aquí en España. Y todavía aquí se siguen viendo, o sea, a nivel cultural sigue habiendo una violencia que no es visible así a primera vista, ¿no? Ya no solo del hombre hacia la mujer, sino también de los padres hacia los hijos o hacia los niños, ¿no? Entonces, bueno, también me gustaría hablar de la relación que tiene esto con el tema de las emociones, porque también la falta de educación emocional, la falta de autoconocimiento de las personas, lo habéis mencionado también vosotros, ¿no? Cómo puede haber violencia en una relación de padre-hijo, en una relación de pareja,
porque también le ha preguntado, la ha lanzado la pregunta Mariano, ¿no? Y sí, yo no creo que... Antes de avanzar, me gustaría también tener el concepto de Katia Guzmán, con respecto a lo que ella considera maltrato y violencia, y después ir interiorizando un poco más. Ahí ya tenemos tu perspectiva, y después ir interiorizando un poquito más en base a lo que cada una considera violencia y maltrato. Hola Katia, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Dar las gracias por poder estar aquí compartiendo en este programa. Y bueno, creo que Pilar ha explicado ya bastante, sí. Pero realmente la diferencia que yo puedo decir entre un maltrato y una violencia de género realmente es esta estructura que comentaba Pilar, patriarcal realmente, donde hay una persona que domina y hay una desigualdad por tema de sexo realmente. Normalmente, bueno, suele ser el hombre el que, no siempre, pero el hombre es el que muchas veces sí que domina y hay una sumisión por parte del clan, de la familia, de la mujer, que también hay casos viceversa, que es la mujer la que está dominando. Y el tema del maltrato, creemos que solamente es un maltrato físico, pero también puede ser un maltrato psicológico, un maltrato emocional, y lo que crea simplemente es una sumisión, y que la persona realmente crea una dependencia y lo que hace es que se siente muy culpable. Y por eso normalmente aquí las relaciones son difíciles de cortar, por esta dependencia, como digo, y la persona como va perdiendo el valor que tiene, se siente tan débil, tan impotente, que piensa que depende de aquella persona, que si la persona que en teoría maltrata no es nadie. Sí. Esto sería, ya digo, el maltrato, que hay diferentes tipos de maltrato, y la violencia de género es por una desigualdad. Bueno, entonces más o menos como que entendemos que esto se va normalizando, ¿no? O sea, y me gustaría profundizar un poco esto que estaba diciendo Pilar, de las emociones y de cuánto el tema emocional nos afecta o qué nos afecta en esta relación, ¿no? Y quiero que marcar un poco el tema de que no siempre la violencia física es violencia o maltrato de género, ¿no? Como bien vos explicaste, también está toda la parte psicológica. Pero bueno, me gustaría que ahora continúen con el tema de cómo afectan las emociones, cómo es esto de cómo las emociones nos pueden afectar en lo que es ¿no? el maltrato y la violencia. O sea, me gustaría también poder ir profundizando esto que dijeron de que se naturaliza. ¿Cómo es esto de que naturalizamos la violencia, ¿no? O sea, que quizás alguien se maltrata con nosotros o nos agrede, o quizás sea una persona celosa, ¿no? Una persona que reclama, que quizás con pequeñas cosas después uno se va agravando, ¿no? Ella se encuentra en una situación terriblemente violenta, donde ahí uno es como que tiene que buscar una acción inmediata para poder salir, ¿no? Y esto que comentaba Mariana al principio también, lo del amor propio y todo eso que hay que desarrollarlo, ¿no? Esto yo creo que es un juego psicológico realmente, porque ahí está la persona que domina, como digo, hace sentir muy mal a la otra persona, y la otra persona es que piensa que no tiene valor, pierde su seguridad, pierde su autoestima, y a nivel emocional afecta. También la persona que es maltratadora o maltratador es muy inseguro, porque son unas técnicas que utiliza. Lo utiliza porque hace creer a la otra persona que no sirve, y de esta manera va creciendo. En el momento en que la otra persona depende de lo de ella, va creciendo, se va volviendo fuerte. Pero tiene una inseguridad el maltratador. Yo siempre digo que las personas proyectan lo que llevan dentro, y si una persona proyecta violencia es porque hay un daño emocional dentro de aquella persona. No podemos proyectar, manifestar violencia si dentro de nosotros hay amor, hay un equilibrio emocional realmente. Por lo tanto, el maltratador tiene la autoestima disminuida, y lo que pretende es que la otra persona disminuya su autoestima para crear este juego de dependencia y ir creciendo el ego, que realmente cuando el ego va creciendo en la persona no aumenta su autoestima, porque la autoestima realmente la consigue uno mismo, no la puede conseguir intentando disminuir el valor del otro para sentirse por arriba. Y claro, uno entra en una especie de juego de manipulación, ¿no? Y en un círculo de manipulación
que a veces es complicado poder salir, ¿no? Porque se siente como una codependencia del otro, ¿o no? Sí, y la persona, como digo, cuando pierde el valor se siente tan culpable, siente que no vale, que es incapaz de dejar. Y esto es el enganche, es este desenganche psicológico. También la persona que maltrata suele ser bastante controlador. Ya puede controlar a nivel económico también, para tener a la víctima observada en todo momento, y cuando ve que la persona va a escapar de esta relación de dependencia es cuando después empiezan o los chantajes o también el típico ciclo del perdón, de promesas falsas, de voy a cambiar, esto no volverá a ocurrir, y después se vive lo que se llama en psicología la luna de miel, de que está en un estado perfecto, de que todo va bien, de que hay perdón, que la persona se porta muy bien como nunca, y esto también crea un enganche porque son subidas y bajadas, y es lo que se llama como un refuerzo intermitente, que a veces está, a veces no, y esto crea un enganche psicológico, porque lo que se espera es una luna de miel constante, que hay una pelea, pero como después se arregla, esto va reforzando sin querer la relación, pero la refuerza de una manera tóxica realmente, no es nada sana. Ok, perfecto. Sí, se entendió clarísimo. Muy interesante el tema del enganche psicológico que se genera. No sé, Pilar, si vos también querés profundizar, Mariano. Con el tema de las emociones, si Pilar tienes algo más que agregar, nos gustaría escuchar. Sí, bueno, como os he comentado antes, yo desde lo que viví en mi infancia y con mis padres y desde lo que he podido ver cuando he acompañado a personas y mujeres sobre todo, que no he tenido ningún hombre todavía que haya sido maltratado, yo directamente a eso, sí que he tenido mujeres. Y bueno, de esta experiencia lo que he podido ver es esto, ¿no? El miedo. El miedo es una emoción que yo la veo tanto en el maltratador como en la persona que ejerce la violencia, como en la persona que la sufre, ¿no? En el caso de mis padres es lo que os comentaba, el miedo le veía en los dos, tanto en uno como en otro, ¿no? Y eso al final les condicionaba y lo expresaban de maneras distintas. Es una falta de autoconocimiento, una falta de educación emocional, queremos salir huyendo de las emociones, ya sea el miedo o como por ejemplo también pasa con la tristeza y la rabia, ¿no? Y cómo en estos sistemas de patriarcado también, o en estas culturas, a los hombres no se le ha permitido ciertas emociones, ni a las mujeres tampoco. O sea, hay un cuento de Jorge Bucay que me encanta, que se llama El cuento de la tristeza y la furia, que le tengo aquí por si luego hay tiempo y lo queréis leer, es muy cortito, pero que menciona esto, ¿no? Cómo ese cuento se hace ver cómo no habla de hombres y mujeres, pero sí cómo a veces las emociones se camuflan unas con otras, ¿no? Y cómo a nivel de cultura, por lo menos aquí en la cultura en la que yo me he educado, los hombres no pueden llorar, los hombres no pueden estar tristes y expresan la tristeza con rabia. Y a las mujeres se nos ha educado a no expresar rabia, sino a expresar la rabia camuflada con tristeza. Entonces, esto aquí, fíjate el papel que puede jugar ya solo este condicionamiento a nivel de educación y a nivel cultural a la hora de una relación, ¿no? Una relación encima donde vienes en un sistema de patriarcado donde te colocan al hombre por encima, que es el que tiene poder sobre, ¿no? Y donde la mujer tiene que estar sometida a... Y entonces el hombre no puede mostrar tristeza, tiene que mostrar rabia. O sea, si estoy triste o si tengo miedo, yo lo voy a expresar de esta manera, ¿no? Con rabia, con ira, con furia. Y la mujer, ya puedo tener mucha rabia, pero no estoy permitida a expresarla de esta manera o no a expresar rabia, pues esto no. Y me camuflo en la tristeza y bueno, quizá esto me lleva al sometimiento y al verme indefensa, verme sin salidas, ¿no? Y esto en cuanto a las emociones, que bueno, si luego hay tiempo y queréis, es un cuento muy chulo que podríamos también compartir para cerrar. Pero también ha dicho Katia algo que con el tema del ciclo, o sea, el bucle ¿no? De donde personas, yo he acompañado a mujeres donde mi única labor ha sido como acompañarlas a vivir el proceso interno y a entrar dentro y a sentir todo lo que había atascado y ahí encapsulado que no se estaban permitiendo mirar, porque he visto que es de esta manera en las que en algunos casos ha ayudado a que la persona pueda salir de esa relación. En otros casos no tampoco se ha dado que esa persona elija dejar esa relación,
porque además cuando tú ves que en procesos de coaching, no sé si Katia en psicología, igual la mujer o la persona que está sufriendo el maltrato tiene una resistencia mucho más mayor a dejar a la persona que le está maltratando que a seguir con él, es decir, se resiste más a dejarle. Entonces la persona vuelve y vuelve y vuelve, ¿no? Y esa resistencia muchas veces es por esta falta de introspección, de mirar dentro y de acompañarlas en ese proceso de ir sintiéndose, de ir abriéndose, de expresar todos los miedos, las rabias, las tristezas. Desde ahí empiezan a coger un poquito de valoración, de autovalorarse, y desde ahí empiezan a quererse. Y ya cuando ya se valoran y se quieren, entonces es cuando se les abre una posibilidad de, puedo tener otra vida, o me merezco otra vida, y desde ahí, ¿no? Pues es desde donde yo he visto que bueno, he podido acompañar, o sea, ayudar, o bueno, acompañar, sí, o hacer ver a la persona que había otros caminos, ¿no? Y en otros casos, cuando ves que la persona, ya te digo, es mucho más resistente a dejar a esa persona que a liberarse, ¿no? Que a seguir con él, perdón, y hay menos resistencia a seguir con él, pues, o con ella, pues bueno, pues tienes que estar ahí y a lo mejor no es su momento, no está en su proceso todavía y necesita, bueno, pues otro tiempo, ¿no? Claro, bueno, el tema es como que cada uno tiene su proceso, ¿no? O sea, no se puede forzar algo cuando la persona no está dispuesta a escuchar. También cuando uno está en una situación de violencia, escucha solamente esa campana y ve nada más su miedo y, como decía Katia, está como envuelta en eso, ¿no? En esos bucles. Pero quería abrir ahora el debate, ya que cada uno planteó un poco su postura. Me gustaría un poco reflexionar sobre, por ejemplo, ¿ustedes creen que la situación de, por ejemplo, de pandemia lo perjudicó, lo alivió? También el tema de esto de los primeros indicios, buscar salidas a esto, ¿no? ¿Qué recomendaciones dan para salir de esto? Vos recién explicabas el tema de la resistencia y cómo salir. ¿Qué sugerencias, qué recomendaciones dan a la gente para poder realmente superar estas situaciones, ¿no? Y encontrar el amor propio que hay dentro de cada uno? Yo diría que lo primero de todo, uno se tiene que valorar y tiene que tomar conciencia de que está viviendo un maltrato, porque, como bien ha dicho también Pilar, cuando hay un proceso de cortar esta dependencia, sí que existe mucho miedo de la persona. Sí. Y muchas veces incluso no lo quiere ver, no quiere tomar conciencia y pone excusa constantemente al maltratador. Claro. Y lo excusa culpabilizándose a él o a ella misma de no, pero quizás he sido yo la que he hecho esto y por eso se ha enfadado. Siempre se ponen excusas. Y sí que, como ha comentado, en la pandemia los casos de violencia sí que en consulta personalmente han aumentado, porque pienso que cuando una persona está mal, como he comentado, una persona que maltrata es porque emocionalmente no se siente bien con él mismo, con ella misma. Entonces, lo que ha hecho la pandemia es que todas las emociones enquistadas que no han podido salir es cuando ¡pum!, han explotado todas. Todo se ha visto. La persona que está bien en la pandemia o en la cuarentena, cuando hemos estado confinados, lo han llevado más o menos bien, pero las personas que emocionalmente tienen emociones enquistadas, todo ha salido realmente. Entonces también han estado en casa encerrados y es cuando hay más violencia, cuando, como ha dicho Pilar, ¿no?, los chicos sí que suelen actuar más desde la rabia, las chicas más desde la tristeza, y esto ha provocado que haya más conflictos entre pareja. También el hecho de que haya la pandemia y crisis económica, muchas personas no se llevan bien, pero por tema económico tienen que vivir juntos, no se pueden separar, y esto crea más conflictos. Entonces, cuando hay un maltrato, yo el consejo que daría, lo primero es saber el perfil de un maltratador, si se está viviendo realmente un maltrato. Si tienen dudas, es pedir ayuda, pedir si realmente es contarlo, porque la gente que sufre maltrato se avergüenza, no lo quiere contar, ya digo, excusa a la persona que maltrata, porque se sienten avergonzados por la culpa de uno mismo, siente que es él o ella, la persona víctima, que es lo que la persona, que lo está haciendo mal. Entonces es contarlo, sobre todo es comunicar y pedir ayuda, y si tienen dudas, pedir ayuda a un profesional para saber si realmente está viviendo este maltrato.
Y una vez que realmente ha pedido ayuda, también una cosa que va muy bien es valorar la situación que tenían antes y que tienen después. ¿Cómo es la persona antes de tener esta pareja? ¿Cómo era una persona segura? ¿Salía? ¿Qué es lo que ha dejado de hacer? ¿Por qué tiene estas dudas de si hay un maltrato? ¿Qué ha cambiado en sus vidas? Le diría yo, ¿ahora sale igual? ¿O la persona con la que convive, que piensa que es un maltratador, le está controlando? ¿Le está controlando a nivel de cómo viste, los horarios, con quién va, a nivel económico? Porque normalmente detrás de un maltrato hay un control, hay una manipulación. Entonces se tendría que hacer reflexionar a la persona cómo era su vida antes y cómo es ahora, para que ella vea los cambios, tomar mucha conciencia, comunicar sobre todo, pedir ayuda, comunicación y después... Bueno, autoestima, trabajar a tope la autoestima de la persona, porque si la persona no se valora, costará mucho cortar este lazo. También en consulta yo utilizo técnicas más inconscientes, hipnosis, técnicas de cortar apegos emocionales, porque hay creencias inconscientes que se generan por repetición o por alto impacto emocional de que la persona piensa que sin la persona maltratadora no puede vivir. No saldrá adelante realmente. Entonces hay creencias limitantes que también se tienen que trabajar, pero sobre todo tema de autoestima. O sea que en principio vos recomendás que la persona reflexione sobre cómo era su vida antes y cómo es su vida ahora, y cómo la persona que realmente te está maltratando te cortó todo. O sea, tú de repente tenías un montón de amigos, salidas, y de repente te empezó a controlar cómo te vestís, te empieza a controlar el celular, no sé, pequeñas cosas que van llevando indicios a que la situación va a ir siendo más violenta, ¿no? Normalmente el maltratador suele ir limitando, y un perfil de maltratador también puede ir bien para personas. Son perfiles que suelen ser muy encantadores al principio y después empieza su agresividad. De cara al exterior la gente no lo diría, ¿esta persona es maltratadora o maltratadora? Parece que de cara al exterior siempre son muy simpáticos, muy encantadores de serpientes, que se dice aquí en España. De cara al interior son agresivos y también hacen pensar a la persona víctima que no vale, que hace el ridículo, siempre le juzgan, la persona acaba perdiendo su seguridad, incluso piensa qué puedo decir, qué no puedo decir, porque siempre se siente criticada. Y después es lo que he comentado también, hay la luna de miel, cuando ve que va a perder a la persona, el maltratador ya se encarga de que haya una luna de miel para no perder, que la persona se sienta bien, realmente. Claro. También me gustaría mencionar el tema de que, no recuerdo quién lo mencionó, el tema de que vibramos en violencia, ¿no? O sea, ¿en qué frecuencia estamos? Y en el programa lo hemos mencionado varias veces, ¿no? Es imposible quizás atraer cosas buenas a nuestra vida cuando la violencia la tenemos internamente, ¿no? Cuando quizás tenemos traumas del pasado, malas experiencias, que no hemos perdonado cosas, y la violencia va con nosotros a todos lados, en diferentes formas de miedo, en ira, tristeza, angustia. Entonces buscamos que el otro suplante, ¿no?, esa cuestión, y formamos una pareja, ¿no?, desde el lado de la carencia. Creo que Mariano también me había mencionado en un momento del tema de qué frecuencia estamos, ¿no? O sea, es inevitable, si no estamos en una frecuencia amorosa, que atraigamos eso a nuestra vida, ¿no? Por eso cada uno de nosotros tiene que tratar de tomar conciencia y poder reflexionar sobre esto, ¿no? Sí, no sé, yo pienso, bueno, como para continuar un poco con, no sé si recomendaciones, consejos, o sea, decirle qué hacer a alguien en un tema tan delicado es un poco arriesgado, pero sí, como dijo Katia, también podemos apuntar a ayudar a tomar conciencia del maltrato, que es mirarse de frente, ¿no? Porque a veces, como dijo Katia, ¿no?, a veces la persona se pone en el rol de víctima, ¿no? Y lo que sabemos es que el rol de víctima surge de la percepción separatista, ¿no?, de la vieja conciencia, de la percepción egoica. ¿Y eso por qué surge? Por pensar que lo que vemos en el exterior nada tiene que ver con nosotros, ¿no? Y como dije, ese es el lema que es antiguo, es la proyección de la conciencia egoica, de la vieja conciencia, y estamos evolucionando a una conciencia de unidad, a una nueva conciencia. El pensar que el afuera nada tiene que ver con nuestras propias decisiones, entonces
es algo que trae este tipo de consecuencias de él tiene la culpa, yo soy la víctima, voy a denunciar. O sea, muchas personas ven la vida como un cuento en el que no tienen responsabilidad por lo que ocurre, que de todo se encarga el mundo. O sea, dicen, me tocó una persona así, ¿no? El mundo me dio, yo no incido en nada. El mundo está ahí y yo estoy aquí, ¿no? Esa visión del lugar. O sea, la persona me maltrata y yo soy la víctima, yo no tengo nada que ver con ese maltrato. Y eso es totalmente falso desde conciencia de unidad, desde nueva conciencia. La propia persona creó esa experiencia para vivirla y aprender algo. Lo sé, no es lo que gusta escuchar. O sea, es también como ocurre con las enfermedades, ¿no? Y con todo. Por eso un poco lo voy a explayar, si me permiten, porque somos creadores de lo que vemos en el afuera. Sí, sí. Lo que vemos en el afuera está totalmente articulado con el adentro, ¿no? ¿Con qué? Con las decisiones, con las elecciones, con los pensamientos, como mencionaba también Adrián en algún momento. Aunque no se quiera o no se pueda ver, todo eso crea una experiencia de maltrato, ¿no? Entonces, reflexionar sobre el desarrollo de una visión más integral, ¿no? Una visión de unidad. Y claro que esta visión que a veces ofrezco a mis alumnos y alumnas cuando tratamos este tema, soy consciente, como dije, que no es la que más gusta escuchar, no es la que gusta escuchar a la mente, ¿no? La que proyecta la visión separatista, porque es la visión que invita a responsabilizarse y a hacerse cargo. Y a la mente le gusta pensar que las causas están en el afuera. Entonces, como dije, no es la que gusta escuchar, pero es la que lleva a la solución, ¿no? Entonces por eso es la más efectiva, es la más objetiva y real. Y como dije, la que más gusta escuchar es él tiene la culpa o ella tiene la culpa, yo soy víctima, él me hace, yo recibo, él debe recibir castigo, justicia, yo soy una pobre víctima. Pero esa visión le gusta escucharla al ego, ¿no? Pero no es la que nos va a sacar de la situación. Entonces ¿qué necesitamos? Ponernos en otro rol para la solución. Entonces la visión separatista no es la visión que nos va a poner en otro rol, ¿se entiende? Para ver las cosas de otra manera, y lo que siempre propongo, para tomar la situación con sabiduría y llegar a la causa. Esta visión nos invita a llegar a la causa, porque todo se soluciona llegando a la causa. Entonces, la causa de todo lo que nos sucede nace desde dentro de nosotros mismos, no nace del mundo. Entonces, ¿qué recomendaciones? Reflexionar, pensar, sentarse y decir, bueno, ¿cuál es mi responsabilidad en esto? ¿De qué me puedo responsabilizar? ¿Qué es lo que estoy proyectando que me hace atraer esta relación en la cual recibo maltrato? ¿Qué es lo que puedo hacer para salir de esta situación? Porque esto forma parte de mi vida. A ver, si lo veo, si lo percibo, forma parte de mi vida. Está integrado a mi vida. Está integrado a mi conciencia. Mi conciencia trae esta relación. ¿Qué tengo que aprender de esto? No es que tengo, y para terminar, no es que tengo un 50% de responsabilidad por lo que vivo, sino que tengo un 100%. Así que un poco reflexionar sobre eso. Son conclusiones que no van a llegar, digamos, no se llega fácilmente, hay que reflexionar mucho, pero por eso siempre invito a estudiar lo que es la proyección de la conciencia egoica y estudiar mucho lo que es la conciencia de unidad, una conciencia integrada, estamos en una misma conciencia. Entonces ahí la persona ya ahí empieza a darse cuenta, desde que tomé esta decisión, ahí empezó todo, desde que tomé esta elección, desde que dejé pasar, ¿no? Claro que a veces hablamos también sobre este tema, dejé pasar esto, dejé pasar lo otro, dejé pasar esto, bueno, ahí lo estaba creando, ¿no? Y después, bueno, vi las consecuencias, juzgado, violencia, golpes, maltrato, y bueno, pero no es que estaba fuera esa consecuencia, ¿no? Sí, bueno, gracias Mariano por tu aporte. Sí, la verdad que es muy interesante lo que estabas comentando. Y es verdad, ¿no? Del hacernos cargo, cuántas veces lo hemos mencionado también en el programa, ¿no? De hacernos responsables. Pero ¿qué pasa? Hacernos responsables implica ya no ver lo que vos decías, ¿no? No buscar el culpable en el otro, sino ver que nosotros hemos tomado decisiones que nos han afectado, ¿no? ¿Cuánto nos duele ver que uno tomó una decisión, eligió a alguien para estar en su vida, que quizás todo el mundo te decía, no era la persona, y uno no lo ve? Porque también la cuestión del enamoramiento hace como filtrar y ver todo color de rosas, ¿no? Todo distorsionado. Y me interesaría hablar un poco sobre las decisiones, ¿no? Sobre qué decisiones tomar y de adentrarse en ese cambio. Por ejemplo, una persona que está viviendo ahora una violencia terrible en su vida,
lo primero que tiene que hacer es tomar decisiones y después quizás entrar en un proceso de desarrollo personal, pero no en ese ambiente, porque a veces hay que moverse, que pretendemos quizás corregir todo desde ese mismo ambiente y hay que hacer la primer jugada, ¿no? Arriesgarse a moverse y que uno tiene que cambiar, empezar a después a hacer todo el proceso interno, ¿no? Creo que ustedes mencionaron también el tema de las decisiones y bueno, me gustaría que cada uno deje ahora un comentario o una reflexión final para ya ir terminando el programa, o sea, una breve reflexión, así ya nos vamos yendo. No sé, Pilar, si querés. Sí, bueno, a mí me ha faltado también compartir que hay personas que no han conocido otra cosa, o sea, salen de un padre a un marido. Entonces, hay veces que esto de piensa la vida que tuviste antes, es que no tuvieron un referente de libertad. Yo, esto, ¿no? Para no solo focalizar a lo que es un maltrato físico, sino también psicológico, ¿no? Es cuando le preguntas a la persona, ¿tú te sientes libre? ¿Eres libre? Esto, ¿no? Y cuando la persona no se siente libre es porque, bueno, pues hay muchas veces que no sabe lo que es. Entonces, yo he visto en procesos también que hay las personas. Yo me acuerdo de los primeros procesos de maltrato donde mi impulso era decirla, toma decisiones, ya, sal de ahí, ya. Sí. Pero al poco volvían. O sea, vi que a mí esto no, por lo menos yo no lo he vivido. A mí lo que me ayudaba es acompañar a la persona desde el momento en el que está y en el punto en el que está, es a no sentirse juzgada, aún con la decisión de seguir con esa persona. Y de salir de mi consulta o de estar conmigo e irse a su casa y de volver a la semana y decirme que todavía no se quiere ir y en no sentirse juzgada en ningún momento y acompañarla a ese proceso interior, porque la decisión no la va a tomar ella, la va a tomar su propio cuerpo, su propia conciencia y su propio corazón cuando ya haya entrado adentro a mirarse, cuando haya empezado ella a quererse aún con las decisiones que la cabeza y el miedo y todo la puedan hacer tomar, ¿no? Entonces yo he visto en personas maltratadas que ya tienen y han tenido seguro siempre una estructura a su alrededor, tanto para seguir con esa situación como para dejarla, porque de hecho el último caso que tuve, una mujer donde sus padres la decían, no te separes, es lo peor que puedes hacer, ¿qué va a ser de tus hijos si te separas? Y tenía una hermana que le decía, sepárate, no sigas con él, o sea, en su estructura siempre va a haber personas que le van o bien a hacer que siga o bien a hacer que salga, pero al final ella solo va a salir cuando haga ese proceso hacia adentro, ese proceso de mirarse ella. Y hay veces que yo ya no diría solo reflexionar mucho, no, es sentirse mucho, sentir todo lo que tiene vivo y que, bueno, es muy difícil hacerlo de cero tú sola. Y por eso pedir un acompañamiento a alguien que te acompañe a permitirte sentir y a expresar. Y aunque yo he tenido mujeres que eso, y romper a llorar y decir, es que me pega, pero es que quiero seguir con él. Y que haya alguien con presencia donde no les diga, eso está mal, tú estás mal de la cabeza, o tú esto no lo puedes pensar. ¿Cómo puedes decir que quieres seguir con él o que le amas? No, es acompañarla con toda la apertura, ¿no? Y bueno, pues donde la persona se sienta vista en todo lo que realmente tiene vivo, porque si es verdad que siente eso, es verdad, ¿no? Claro, por eso, por ejemplo, a veces uno o las personas buscan, qué sé yo, ayuda en alguien que los va a juzgar, ¿no? Entonces tratan de buscar ayuda en alguien que no lo juzgue, donde, digamos, puedan expresarse totalmente todo lo que sienten, ¿no? Y con esto que recién mencionabas, qué importante, ¿no? El tema de cuánta autoridad le damos a lo que nos dicen los demás, ¿no? Lo que me dice mi papá, lo que me dice quizás un amigo, separate, no separate. Pero en realidad la persona la que vive la situación es esa persona la que está sufriendo. Entonces, por decisión propia, por amor propio, hay que salir de esa situación. A veces hay que llegar a niveles muy drásticos donde la persona sí acciona porque llegó a una situación muy tope.
pero ¿por qué le damos tanta importancia a lo que nos dicen los demás si en realidad es uno mismo la que vive la situación? Y eso en todo, ¿no? Podemos observarlo en todo, que cuánto valor le damos a lo que nos dice, no sé, el vecino, hasta el vecino, no importa. Entonces, lograr tener un autodominio emocional y un amor propio, pero realmente que sea una autoestima alta, ¿no? De un amor verdadero. Así que bueno, gracias por tu comentario, por tu aporte. Y bueno, no sé, Pilar, si quería seguir hablando. Katia. Sí, pues un poquito la línea de Pilar, porque realmente yo también en consulta trabajo con personas que vienen a terapia porque se quieren separar, son conscientes también muchas veces de que están viviendo un maltrato, una dependencia, pero no saben cómo hacerlo. Y en estos casos también comparto lo mismo que Pilar, que es escucharse a uno mismo, porque todo tiene un proceso y la persona tiene que seguir su propio proceso. A lo mejor no está preparada todavía para dar el salto y dejar. Si yo le digo a la persona, no, tienes que dejar esta relación, no te conviene, no sirve de nada, ¿no? De hecho, pasa esto de que el día siguiente vienen o no vienen o vendrían avergonzados de decir no he podido. Entonces es más acompañamiento, que se escuchen realmente las personas y que no se juzguen. Porque cuando se sienten juzgados les provoca una culpa y la culpa lo que crea es un autocastigo y la persona se machaca y se está autocastigando más. Por lo tanto, simplemente es un poco de acompañamiento, mientras tanto, de forma paralela, ir trabajando esta autoestima para que la persona se valore, pero tiene que ser la propia persona. Incluso yo siempre digo que la persona tiene que tocar fondo. Quizás se cree que ha tocado fondo y no ha tocado fondo. Cuando la persona realmente dice ya no puedo más, aquí es cuando la persona decidirá. No hay cambio sin que el cambio sea sentido, diría yo. Para que haya un cambio tiene que ser sentido. Si no, si es un cambio forzado no sirve para nada, porque después las influencias sociales les van a influenciar y volverán atrás. Tiene que ser un cambio propio y un cambio sentido. Por lo tanto, sería escucharse, no sentirse juzgada y quererse mucho a uno mismo, saber el potencial que tiene, porque muchas veces también las personas no se sienten merecedoras. Como han vivido en entornos destructurados, como bien también ha dicho Pilar, no conocen nada más. Aquí también hay el trabajo del merecimiento, de sentirse merecedor de tener algo mejor, porque si han visto unos padres que se han peleado, que han habido discusiones, que no ha habido igualdad en la pareja, porque una pareja que no vive en igualdad no va bien, pues no se siente merecedor de conseguir algo mejor, están por encima de los padres y esto también crea una culpa inconsciente. Por lo tanto, también hay el trabajo del merecimiento. Pero sería un poquito en resumen. Sí, muy interesante. No sé si Mariano, ya nos estamos quedando sin tiempo. Estamos yendo, me encantaría seguir hablando sobre este tema y seguir profundizando. No sé, Mariano, si querías comentar algo más. Algo chiquitito. Vale, sigo en la línea de lo que mencionó Pilar, ¿no? Esto de sentir, lo que mencionó Katia, el tema de escucharse, y yo le agrego el tema de reflexionar con uno mismo, que todo eso desarrolla lo que es la responsabilidad y la conciencia de unidad, como mencioné, ¿no? ¿Qué me puede enseñar esta situación para conocerme a mí misma? ¿Por qué en realidad la existencia me ubica a una persona abusiva? ¿Qué necesito yo de esta persona? ¿Qué me falta a mí? ¿No? Entonces, algunas preguntas que hay que obviamente sentirlas, escuchar a nuestro ser y reflexionar también con la mente, que hace muy bien para estar equilibrados, ¿no? Y para tomar decisiones, porque después de esto vienen las decisiones, obviamente, y eso es lo que después viene el cambio de realidad con las decisiones que tomemos. Nada más. Buenísimo, perdón Mariano, pero nos tenemos que ir. Les mando un abrazo grande, muchas gracias por toda la participación y el aporte y toda la luz que brindaron a este tema. Un abrazo grande Mariano, Pilar y Katia. Esperemos que haya una parte 2, ¿qué decís, Adri? Seguramente. ¿Una parte 2? ¿Se animan a una parte 2? Nos animamos a todo. Buenísimo, sí. Me encanta así la idea, así que bueno, si podemos seguir profundizando sobre esto y dando más luz sobre este tema. Así que bueno, un abrazo grande y bueno, nos vemos el próximo. Chao, gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Adri, muy interesante el programa, así que viste, ya los invité a una parte 2. ¿Vos qué decís? Sí, es necesaria una parte 2. Es necesaria una parte 2. Creo que vamos a ir por más para ir profundizando sobre este tema.
del maltrato. Y bueno, queremos seguir hablando sobre el tema de tomar conciencia, ¿no? Parece en palabras algo tan sencillo, de tomar decisiones, de cambiar, de hacerse responsable. Creo que dijimos muchas cosas, pero esperemos que hay que llevarlo a la práctica, ¿no? También de buscar ayuda y de hacer esa primera acción que te da hacia el bienestar, ¿no? Ese primer paso de empezar a adentrarse en un proceso de desarrollo personal para salir adelante y buscar un bienestar. Así que bueno, espero que les haya gustado el programa, los vemos el próximo miércoles y seguramente se viene una parte 2 muy breve, ¿no, Adri? Así es. Así que bueno, les mandamos un abrazo grande y nos vemos el próximo programa. Chau, chau.